Hola, buenos días. Gracias a todas las asistentes y los asistentes. Disculpen este pequeño retraso en el inicio, pero bueno, vamos a dar comienzo al conversatorio Estado y Narcotráfico en Argentina y México, Regulaciones, Pactos y Violencias. Queremos agradecer especialmente a nuestro panel de conversantes, la doctora Mónica Serrano, el doctor Saín, que viene de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, el doctor Carlos Flores, que viene del CIESAS, la doctora Mónica Serrano, por cierto, viene del Colegio de México, y el doctor Carlos Pérez Ricat, que viene del CIDE. La idea es que entre las experiencias de narcotráfico y los análisis a partir de la perspectiva estatal podamos contraponer visiones o complementarlas. Y bueno, por eso organizamos esto de esta manera. También contamos con la participación de la doctora Alma Beltrán y Puga, de aquí de nuestra Casa de Estudios. Y bueno, también agradecer el auspicio de la Dirección de Investigación y Posgrado, desde donde impulsamos la visita del doctor Saín y las actividades que desarrolló hasta el presente, que fueron una conferencia magistral, una conversación con estudiantes, y hoy por suerte tenemos esta posibilidad de que compartan puntos de vista y experiencias con colegas del ámbito nacional. Entonces, sin más, le voy a dejar la palabra a Alma para que introduzca a nuestro panel de conversantes y muchas gracias por asistir. Bueno, buenos días, muchas gracias Natalia por la introducción. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Pues quisiera también agradecer al programa de Seguridad Ciudadana, a Natalia Ernesto, por toda la coordinación para realizar este conversatorio, a Marisol Argentina, aquí, del jefe de la Dirección de Investigación. Yo soy la coordinadora de la maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia del departamento, y para nosotras y nosotros en el departamento pues es un placer, un privilegio tener a este pool de expertos y experta en el tema. Entonces voy a hacer unas breves presentaciones de cada uno y una que tenemos aquí en la mesa. Sus currículums son muy extensos, entonces voy a resumir para efectos de no gastar más tiempo. En primer lugar tenemos... ¿Ahí? Sí, ya. Gracias. Bueno, de por sí yo hablo alto, ¿no? Mis estudiantes saben que mi voz no es menor. En primer lugar tenemos al doctor Marcelo Saín, que viene visitándonos de la Argentina. Él es licenciado en Ciencia Política, maestro en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y doctor también en Ciencias Sociales por la Universidad Unicamp de Brasil. Ha sido docente titular ordinario e investigador del Departamento de Ciencias Sociales, bueno, más bien es actualmente, de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, y desde 1992 fue director del Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de Buenos Aires. Sobra decir que Marcelo es un experto internacional en la materia de seguridad ciudadana. Yo he tenido el privilegio de escucharlo previamente en sus charlas y van a ver el gran orador que es. En segundo lugar voy a presentar a la doctora Mónica Serrano, que es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford y miembro del Instituto Ralph Bunche de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nueva York. Ha sido investigadora asociada en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y directora del Global Center for the Responsibility to Protect de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y actualmente es miembro del Consejo Asesor del proyecto FRAME sobre las políticas internas y externas de derechos humanos de la Unión Europea.
bueno, como dije, todos los currículums de los aquí presentes superan los 3 párrafos, entonces estoy haciendo cosas muy resumidas. El doctor Carlos Flores, Carlos Pérez, el doctor Carlos Pérez Ricard es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE en Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador postdoctoral en St. Anthony's College de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y es uno de los 4 expertos que componen la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en nuestro país. Y por último, pero como dicen en inglés, last but not least, Carlos Flores nació en la Ciudad de México en 1972, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Títulos obtenidos en la UNAM, todos con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, categoría 1, ha impartido conferencias sobre diversos tópicos de seguridad nacional y crimen organizado en varios países de Europa y América Latina, así como diversas instituciones gubernamentales en Ghana, Nicaragua, Perú, Colombia y Holanda. En sus múltiples publicaciones se cuentan El laberinto de espejos, Estados Unidos de la construcción de la doctrina de seguridad nacional a la guerra irregular y la militarización de la lucha contra las drogas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, a todos y a la experta que tenemos hoy en la mesa. Le voy a dar la palabra al doctor Saín para que empiece un poquito la charla y de ahí vamos a estar conversando sobre el tema que nos ocupa hoy. Buen día a todos y todas, muchas gracias. Muy grato estar acá, sinceramente, y muy agradecido a la casa que me ha cobijado esta semana tan cálidamente, Natalia, Alma, a las autoridades, a Jimena, y también agradecerle a estos colegas, ¿no?, con los que a cada uno de ellos los he conocido de diferentes maneras. Con Carlos Flores hace ya un tiempo largo que fuimos intercambiando, trabajando, siempre la preocupación, ¿no?, desde su tesis de doctorado, Estado y narcotráfico en México. Unos años después con Carlos Pérez Ricard nos conocimos junto con Mónica en Boston, en LASA, 2016, por ahí. Y ahí comenzamos a intercambiar y participamos de varios paneles. También la preocupación es esa. Mónica es lo mismo que Carlos Flores, para nosotros una referente, como lo fue Carlos, un referente bibliográfico. Nosotros conocemos los trabajos de Mónica ahí en el sur desde hace mucho tiempo y cómo han construido toda una forma de interpretar este fenómeno muy particular, junto con otros colegas colombianos que están citados en el último libro mío, que yo ahora les voy a dar a ellos, donde trabajamos esa perspectiva. ¿Por qué me interesa a mí? ¿Por qué les ofrecí a la Ibero estar con ellos y al mismo tiempo continuar este trabajo? Porque yo creo, aunque como hablaba hace un ratito con Carlos, por eso llegamos tarde y pido disculpas, estábamos en el café acá abajo pensando que nos iban a ir a buscar y ahí seguimos, menos mal que llamaron. Es un fenómeno muy particular. Nosotros estamos viendo varias cosas, pero una es que en el caso de la Argentina está pasando, aunque la escala del fenómeno del narcotráfico sea distinta, y el lugar en la componenda internacional del fenómeno del narcotráfico, estemos hablando de dos realidades diferentes, hay cierta analogía
entre el caso mexicano y el caso argentino en algunos aspectos muy particulares que hacen al compromiso estatal con relación al desarrollo de los mercados de drogas. Y acá en México se trabajó mucho esa suerte de transición entre un narcotráfico controlado y regulado estatalmente hasta el año 2000, con una modalidad determinada, que tenía que ver con la relación entre el Estado y el crimen en términos generales, durante décadas, que es más o menos análogo a lo que ocurrió en la Argentina hasta ahora. En uno de los libros anteriores míos, comenzaba trabajando esto en la provincia de Buenos Aires, diciendo claramente en la Argentina el narcotráfico está estatizado, así como lo ha trabajado uno de los padres de todos estos estudios, que ha sido Astorga. No estoy equivocado, ¿no es cierto?, cuando digo eso. Don Luis Astorga, un gran académico y un gran referente para todos nosotros. Entonces, a mí me interesaría en este panel, y un poco hasta inclusive como oferta a nuestros colegas, es que miremos para el sur y que veamos algo que muy pocos están trabajando, que es la cuestión del concernimiento del Estado, como a través de tramas legales del Estado e ilegales, de alguna manera va articulando vinculaciones de control, de competencia, de participación, de rupturas con el mundo criminal y particularmente con el mundo del narcotráfico. Y esto da lugar a dos cosas. Yo voy a pasar un PowerPoint es muy largo, pero yo lo dejo y lo pongo a disposición de todos. Simplemente esperen que esto... no voy a decir que es el crimen organizado en términos generales. Fíjense cómo en realidad voy valiéndome de algunos de los colegas que están acá, que han sido referentes nuestros, pero más allá de la definición, un primer tema es Estado y narcotráfico. Son dos temas que yo quiero ver acá: el tema Estado y narcotráfico, el tema violencia y narcotráfico. Porque en esto me parece que hay, de alguna manera, en esta materia, el Estado juega un rol fundamental, como lo decía anteriormente. Un poco esta es la presentación, ¿no? Acá digo, ¿no?, la configuración. Esta es una premisa, pero es una premisa que uno le da certidumbre mientras esté trabajando el tema. Porque recién con Carlos ahí, poniéndonos al tanto rápidamente en el cafecito, decíamos, bueno, sigue habiendo de alguna manera un concernimiento, un compromiso muy grande de los estados con relación a todo esto. La Argentina, además, ahora se abre una etapa nueva. Ayer ganó, lo puedo decir aquí, aunque estén transmitiendo, ¿no? Bueno, si me detienen en Buenos Aires, mañana yo los quiero mucho, no se olviden de mí, pero digo, ganó un gobernador con el que yo trabajé un tiempo, que es Maximiliano Puyaro, en el estado de Santa Fe, que es un estado, una provincia para nosotros, que en el libro que yo voy a dejar aquí, identifico como fue ministro de Seguridad de Santa Fe entre el año 2015 y 2019, y fue uno de los articuladores de la relación de la policía con el mundo narco más importante. Y el senador que gana por la región de San Lorenzo dentro de Santa Fe, el senador que si no ganaba ayer, hoy está detenido, porque está imputado de ser jefe de una organización criminal. Pero como los fueros le dan la posibilidad de la no detención, aún habiendo participado en un crimen, ni siquiera se lo puede imputar. Son fueros decimonónicos, digamos, para que se comprenda de qué se trata el tema. Yo fui, por esas cosas de la vida, las tonterías que uno comete en la vida, fui ministro de Seguridad en Santa Fe, siguiente a Puyaro. Y pusimos al descubierto todo ese conjunto de tramas, me fue muy mal. Así que pude escribir este libro, pero después en el resto fue un gran fracaso. Más allá de la cuestión, lo que sí señalo es la Argentina ahora se abre a un mundo nuevo. Es muy probable que el próximo presidente sea realmente un outsider, integral. Milei, un tipo sin estructura política, que hace 2 años iba a los programas de televisión como economista loco, despeinado y atractivo, más para la farándula que para la política seria, que cuando hizo la campaña en las elecciones primarias de hace un mes, nadie tomaba en cuenta muy seriamente el contenido, porque la verdad no era así. Ahora todo el mundo está viendo el contenido de lo que dice, porque va a ser el presidente.
Es una cosa absolutamente nueva. En la Argentina nunca gobernó un outsider, nunca gobernó alguien de fuera del sistema político. Entonces vamos a tener una derecha ultra muy fuerte que vamos a ver hasta dónde va en esta materia. Por supuesto, el plan de él, tal como anunció, es un poco la militarización de la estructura de seguridad y el concernimiento, la incorporación de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, al negocio del narcotráfico, al negocio del control del narcotráfico y del crimen. O sea que América Latina se abre toda una cuestión de la relación Estado-crimen que me parece que nos va a poner en jaque al mundo académico de una manera interesante, ¿no? Donde algunas cosas del pasado nos van a servir como marco de referencia y otras tendremos que tener una perspicacia académica y mucha soltura de cabeza para poder dar cuenta de ese animal nuevo. Creo que estamos frente a un animal nuevo, en términos generales. Bueno, en fin, primer mito. Como sé que el público iba a ser también un público de compañeros y compañeras estudiantes, quise también partir por estas cosas. Son cosas quizá muy evidentes para los que estamos aquí, pero el narcotráfico prolifera, se expande y consolida donde hay vacíos de Estado. Esto sigue siendo un apotegma en muchos sectores periodísticos, ¿no? Como que hay una suerte en este mito, ¿no? Una relación de externalidad. O el Estado siempre es legal. No, el Estado tiene una matriz normativa legal, pero no siempre es legal, hay Estado ilegal. Cuando un jefe militar, cuando un jefe policial, cuando un político, un legislador, desde el lugar estatal que ocupa, articula relaciones de protección, de sociedad o de enfrentamiento, pero ilegal, con violencia ilegal, con el mundo criminal, lo está haciendo desde el Estado, no lo está haciendo de manera privada. No es que estructura ese conjunto de relaciones por fuera del puesto que ocupa. Y aparte, ni siquiera es una manzana podrida dentro de manzanas sanas, es esa idea, ¿no? Sino que es institucional. A veces en la Argentina nos pasa, el lugar del jefe de narcotráfico de tal lugar es el que regula la relación con el narcotráfico, y pasan distintos jefes y la acción y las prácticas son las mismas, con las cuales, evidentemente, esta idea del Estado, Estado y crimen, como vieron esa idea de el crimen coopta al Estado. El crimen atrapa, ¿no? Es una zona de catch-all del Estado. El crimen tiende... No. Acá, a veces, y esto, Mónica ha trabajado muchísimo y ha tenido conceptualizaciones y definiciones que para nosotros son pioneras, están ahí en el texto porque las considero importantes. Es decir, el concepto regulación es un concepto maravilloso porque regular significa establecer reglas de juego y hacerlas cumplir. Regular es gobernar. Y cuando el Estado regula el narcotráfico, le está poniendo reglas de juego. Primero, se convierte el Estado como un actor dominante, porque nadie puede imponer reglas de juego si no tiene capacidad para hacerlas cumplir. Pero además impone reglas de juego de manera ilegal, valiéndose del uso de las estructuras legales también. Al grupo narco le digo, yo si quiero te aplico la ley, pero me voy a abstener de aplicarla, porque tengo un pacto contigo. Ahora, esto ha funcionado en América Latina como una manera de control del crimen también. Miren, yo lo dejo funcionar, pero no quiero violencia. Yo lo dejo funcionar, pero quiero información del grupo contrario. Yo no lo dejo funcionar, pero quiero parte de esa rentabilidad. Me financio. ¿De acuerdo? Es decir, también ha sido una política de control del crimen. En mi país fue exitosa durante 20 años. El pacto entre el Estado y el narcotráfico en nuestro país generó la estructuración de un mercado pacífico, clandestino, sin notoriedad pública. Eso se empieza a agrietar ahora. Por eso planteo qué interesante si pudiéramos analizar los 2000 de México con los 2020 de Argentina en ese plano. Bueno, yo acá uso mucho Durán Martínez, otra querida amiga y compañera colombiana que está en Estados Unidos, ¿no? Yo acá las citas las voy a dejar, pero más o menos aquí está la definición de Carlos en su tesis de doctorado, ¿no? Él habla de la perdurabilidad y que no hay posibilidad de que haya perdurabilidad en los emprendimientos criminales si no hay un vínculo de protección con el Estado, ¿no? Y él tiene acá 3 axiomas, Carlos, en ese libro que es maravilloso, y que nosotros además usamos para dar clases yo doy una materia que se llama Teoría del Estado, y el último capítulo, que es un poco heterodoxa la materia, ¿vieron Teoría del Estado? No sé si ustedes estudiaron Teoría del Estado, todos las teorías clásicas. Yo cierro la última unidad, Estado y crimen. Los pibes quedan fascinados, los pibes y las pibas, porque quedan fascinados porque le están mostrando, esto es lo que pasa, lo que ustedes ven en sus barrios. O
Ustedes ven que la policía pasa a recaudar del que distribuye droga y establece reglas de juego de pacificación. Lo ven en el Gran Buenos Aires, soy profesor del Gran Buenos Aires Sur. Están los mercados de drogas más tranquilos, más pacíficos y tal. Lo ven. Entonces ven ese Estado. Es el policía a través del Estado. Es el Estado que está ahí. Y que encima es el Estado, no es el Estado social, es el Estado que está 24 horas al día. Porque el desarrollo social, el sistema previsional está 8 horas por día y días hábiles. Pero la policía no. ¿De acuerdo? Entonces, estas definiciones, estos axiomas son fundamentales, pero tienen que ver con esto que yo estoy queriendo señalar acá. Yo voy a pasar rápido para poder ir al conversatorio y aliento acá a los amigos, ¿no? Fíjese, el interés fundamental del crimen, dice Carlos, le estoy sacando todo el argumento a Carlos, le estoy robando todo, me estoy portando mal. El interés fundamental del crimen es la ganancia económica y no confrontar al Estado, que es verdad. El último libro mío, lo que trata de explicar en el caso Rosario, es por qué el mercado se estructuró sobre la base de la violencia. Y digo, es una anomalía, porque todos los mercados de drogas en la Argentina son pacíficos. Y son pacíficos porque el Estado pone regla de juego en ese sentido. Rosario es una excepción. Pero ahí está, el quiebre del Estado en la regulación es parte de la explicación de esa violencia y la fragmentación criminal la otra. Bueno, en fin, protección estatal informal. Acá hay otros colegas como Guillermo Trejo y Sandra Ley, que trabajan muy bien esto, política y crimen. Es el campo en el cual nos movemos nosotros, o alguno de los campos en el cual nos movemos nosotros. Hay un librito recién traducido que está muy interesante, muy lindo, que es este, donde también da cuenta de la política. Ahí ya se mete con el tema interesante, régimen político, democracia y crimen. Eso, este libro, ¿no?, es maravilloso. Para aquellos de ustedes que quieran de alguna manera trabajar estos temas, son, me parece, autores indispensables. Narcotráfico y violencia, segundo punto. Acá también hay alguna premisa que nos vale, y es, los grupos criminales abocados al narcotráfico procuran en general mantener una situación eficazmente estable y clandestina. Es decir, el negocio lo tengo si no hay lío. Esto es un emprendimiento económico, y si es un emprendimiento económico, como dice Gustavo Duncan, ¿no? Bueno, en lo que más el costo más importante del crimen es la protección. No tienen problema de costos como los empresarios legales, ¿no? El problema de la materia prima, la logística, sino que yo lo que tengo que tratar es que aquel que pueda birlar, poner en tela de juicio este emprendimiento, no venga conmigo, que es el Estado. Entonces, parte de esta rentabilidad que yo genero va al Estado. ¿A qué? A que no me persiga. Porque si no, no puedo operar, porque aparte no es esto, yo necesito una trama necesito comprar la mercancía en un país, traerla a otro, trasladarla, controlar estructuras de comercio, ¿se entiende? Ir a un mercado de drogas, distribuirla, prepararla, cortarla, estirarla, venderla, tener un conjunto de personas que las venden, a proveer a un mercado, delivery, puntos de venta. Es un emprendimiento extremadamente complejo, miren ustedes. E ilegal. Entonces, yo necesito, si no tengo protección del Estado, no hay forma, si no tengo algún acuerdo con el Estado, es mucho el riesgo que corro. Y por supuesto, la guerra no me va a llevar a nada. Es muy difícil que yo pueda sostener un emprendimiento así si no hay un acuerdo, si no hay una suerte de convergencia. Lo que pasa, como lo ha dicho Mónica, muchos trabajos, algunos publicados en Europa, donde ella plantea muy bien, bueno, acá puede haber a veces problemas de rentabilidad personal de los funcionarios, pero en general hay un asunto de, bueno, yo también necesito, hay intereses, dice Mónica, convergentes con el grupo narco, porque yo soy el ministro de Seguridad y quiero que paren los muertos. Porque a mí me sirve como ministro mostrar que los muertos, y si tengo que pactar con el crimen para que baje la violencia y yo pueda mostrar algún resultado, lo hago. Entonces ya ahí hay otro tipo de intereses que convergen, que no es solamente la apropiación de parte de la rentabilidad, sino también una forma de control del crimen, mal o bien, una forma de regulación del crimen. Bien. Y acá viene esta premisa, la cohesión y fortaleza, acá me valgo un poco de Durán Martínez, ¿no? De estatal, legal o ilegal. Como funcionario dirigí la Policía Judicial contra el Crimen Organizado en Santa Fe, y después fui ministro y preocupé otros puestos, siempre en estos temas. Lo que quiero señalar, esto es muy importante, el tema de cohesión del Estado. A veces vos vas por un lado y otro sector del Estado va por otro. O al fin, mire, yo le contaba a Carlitos, siempre dicen, no sé si ustedes escucharon aquí en México, si así, hay que ir contra el dinero del crimen.
¿no? Entonces tú dices, ay, vamos contra el dinero. Ay, yo dije, bueno, vamos contra el dinero del crimen. Había una estructura de inteligencia económica, capacité gente y fui contra el dinero del crimen. Entonces dejó de haber en Rosario allanamientos en los barrios populares donde viven los narcos y empezamos a hacer allanamientos en las empresas financieras del centro. Ahora, esas empresas financieras no eran financieras de los narcotraficantes, eran financieras de hace 50 años. Financieras vinculadas al sistema político santafesino y financieras vinculadas a los emprendimientos legales, inmobiliarios y demás. Entonces ahí empezaron los problemas, porque no aguanta el sistema político eso. El sistema político aguanta que uno patee puertas en los barrios populares narcos, pero no que patee las puertas de las financieras, que ahí hay inversiones en negro de la economía informal, de la economía legal, de los empresarios bien, y también dinero para financiar la política. Entonces yo recuerdo, y lo cuento aquí, la llamada del gobernador cuando entramos a una financiera X, ahí en el centro de Rosario. Nunca me llamaban cuando entrábamos a detener narcos, pero esa noche me llamaron y me dice, está muy preocupado el dueño del principal grupo de medios de Santa Fe, un hombre fuerte, porque dice que vos lo vas a ir a detener. Nosotros entramos hoy a la mañana a una financiera siguiendo el dinero narco. No, ¿qué tiene que ver el dueño? No lo voy a nombrar, el dueño de ese medio. Tenía dinero ahí, era una mesa de dinero, una timba financiera donde hacían caminar dinero negro. Entonces él creía que habíamos secuestrado la documentación que mostraba que además funcionaba la mesa de dinero. En realidad nosotros fuimos por el intercambio de dólares con los narcos. Entonces cuando es esto que yo les cuento, te muestra cómo en realidad, ahí vos tenés, por eso los problemas que hemos tenido, lo que quiero mostrar es cómo en realidad la cohesión del Estado, el Parlamento cobijaba a ellos, mientras la Policía Judicial iba contra esas estructuras de poder, parte de la política los defendía, porque se financiaban, entonces ahí no hay cohesión estatal. Ahí lo que hay es un grado de fragmentación fenomenal estatal, ¿se comprende? A eso nos referimos cuando hablamos de cómo te parás frente al crimen como Estado en su conjunto, en términos generales. Premisa 4, los grupos criminales optan por la violencia cuando ya es, digamos, un recurso excepcional, cuando tienen más que perder con el pacto que con, digamos, el enfrentamiento, pero en general es algo extraordinario. Y bueno, y voy el tercer mito. El narcotráfico gestiona los mercados ilegales a través de la violencia criminal como práctica sistemática, recurrente, pero vieron que vincula, si hay crimen organizado, hay violencia. La verdad es que la mayoría de los mercados ilegales que hemos experimentado en su configuración, cuando se estabilizan no es violento, es clandestino, y eficazmente clandestino, digamos, en general, ¿no? Y bueno, redes de protección patrocinadas por el Estado, es un concepto que utiliza Durán Martínez, Angélica, que yo lo voy a dejar para que ustedes después lo trabajen un poquito mejor. Acá está nuevamente María Angélica en su último libro, y acá otra vez Durán Martínez. Bueno, México y Argentina. Esto es un poco para finalizar y para dar lugar a la charla. ¿No? Acá está Mónica, ¿no? Dice, fíjense, un trabajo de hace mucho tiempo, pero por eso le digo, fíjense la analogía con Argentina. La nota característica de la evolución de la respuesta del Estado mexicano al fenómeno del narcotráfico ha sido el ascenso y caída del mercado regulado. Acá está la síntesis más cabal de 20 años de historia de lo que estamos hablando en México, ¿no? Dice, ha sido el ascenso y la caída de un mercado regulado de las estructuras del Estado y la transición hacia un mercado que se antoja privatizado. Este mercado, el rasgo característico, no solo ha sido la creciente y feroz competencia entre las organizaciones criminales, sino la transferencia del control y protección de la industria clandestina de las agencias del Estado a manos de guardias y ejércitos privados. En esta transición, el factor determinante fue la erosión de la capacidad de mediación y regulación de las estructuras estatales, pero también el engrandecimiento del fenómeno narco, porque coincide una cosa con la otra. El quiebre del monopolio del PRI, pero también el momento en el cual México escala a ser el proveedor más importante de los muchachos que más consumen en el mundo. Muchachos y muchachas, perdón, tema género, que son los y las estadounidenses. ¿Ven? Porque ahí está la cosa. Fíjense, ustedes dicen, el crimen prolifera donde no hay Estado. ¿Perdón? Los mercados más grandes del mundo es donde más Estado hay. Están los estados más desarrollados en materia de seguridad. La frontera mexicano-norteamericana, ¿es una frontera controlada o no?
Pero los 7 millones de vehículos de transporte que cruzan de un lado al otro de la frontera, por el NAFTA, por el comercio, ¿ustedes creen que se controlan un 100%? Eso, es imposible parar eso. Entonces a ellos no les preocupa que entren 1000 kilos de cocaína. La verdad, acá hay mucha violencia. De aquel lado, ustedes ven que en la distribución de todo lo que genera violencia acá, genera violencia allá, no. ¿Por qué? Porque lo regulan. Lo regulan de alguna manera. Digamos, miren los documentos de la DEA, cuando hace el diagnóstico muy crudo, pero te dicen el 65% de las redes de distribución de acá adentro son de grupos mexicanos. ¿Y cómo saben? Ironía, ¿no? Digo, obvio. Bueno, en fin, acá también hay un trabajo de Mónica con una colega también, Toro. Pero bueno, yo lo que quiero acá para no agobiar y para acá a don Luis Astorga, bueno, en fin, acá cito un trabajo mío para que muestren que en realidad en la Argentina el narcotráfico está estatizado, o dicho de otra manera, es regulado estatalmente. Así en nuestro país no hay emprendimiento criminal abocado al narcotráfico que no tenga al menos algún grado de protección o cobertura policial, o en el que la policía no participe como un actor central. Bueno, en fin, a lo que voy, esto lo pongo porque al final me dicen, mire, los académicos estamos para molestar al poder y al sentido común, pero dicen que hay que poner algo. Yo esto lo dije como ministro, o sea que por eso fui un fracaso como ministro, sinceramente. Yo creo que las políticas de control del crimen tienen que apuntar no al narcotráfico cero, eso es para la religión, eso es una cuestión de fe. Vamos a convivir con el narcotráfico, el consumo es recreativo, mayoritariamente, la gente consume porque le gusta. En mi país el consumo es entre jueves y domingo. ¿Por qué es entre? ¿Cómo? La gente que consume todos los días. ¿Por qué es entre jueves y domingo? Porque está vinculado a la diversión, está vinculado a la salida, al fin de semana, a la distracción, al entretenimiento. Entonces, el problema es el crimen, no la droga. Son dos cosas distintas. El problema es el crimen, no la droga. Todo el mundo dice, el día que esté legalizado, el crimen se dedicará a otras cosas. O no hay contrabando de cigarrillos, no hay tráfico de personas, que son legales, digo. O sea, no pasa por ahí. Primero, bloquear la posibilidad de que los grupos criminales controlen o incidan. Esto es Europa y Estados Unidos, lo que estoy diciendo acá. No es lo que nos vende la guerra contra las drogas, pero es lo que pasa realmente. Bloquear la posibilidad de que los grupos criminales controlen o incidan sobre sectores policiales, judiciales o políticos, en términos determinantes, ¿no? Impedir que sectores financieros tradicionales acepten gerenciar dinero del crimen. O sea, que haya un costo muy fuerte. Mire, si tú te abres... ¿Se acuerdan cuando en el 2009 en la crisis abrieron el grifo de los bancos en Estados Unidos con la crisis de liquidez? ¿A quién le abrieron el grifo? A los narcos. Está el informe de la ONU que ahora desapareció. 245.000 millones de dólares, porque había un problema de acceso a dólares. Fue así, digamos. O sea, miren, imposibilitar que los grupos criminales desplieguen eficazmente control de poblaciones y territorios, es decir, que ejerzan gobierno, y finalmente garantizar una capacidad de represión legal, eficaz, que impida la violencia criminal. Hasta ahí, digamos, en términos generales. Pero bueno, la oferta con mucho cariño y mucho reconocimiento a mis queridos colegas y queridas colegas de aquí, si nos ayudan a pensar Argentina, en los términos que yo les estaba planteando, porque vean que las cosas que están pasando allí, por el sur, no por Argentina, digo en general el cono sur, se ponen buenas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Yo solo para instigar y provocar el debate, además aquí traigo el último libro de Marcelo que me regaló y ya leí la mitad, no he podido terminar el libro. Pero bueno, creo que Marcelo habla un poco de la paradoja que hay, y esto pues están aquí mis estudiantes de Teoría Jurídica 1, que lo que se enseña en las facultades de Derecho es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Y esta es una idea que en nuestras sociedades, sobre todo las permeadas por el narcotráfico, como lo que dice Marcelo en este libro, como una red de gobernanza criminal y empresarial, ¿no? Pues lo que vemos un poco es que el Estado, en su ficción liberal de monopolio de la fuerza, pues no es tan cohesionado, ¿verdad? O sea, el Estado sirve para muchas cosas, en lo que tú decías de esa definición de
regulación. Entonces, no sé si quisieran ahondar un poco en la paradoja que hay de que el Estado sea esta idea ficcionada al estilo, yo soy abogada, ya se dieron cuenta, ¿no? Supongo por la manera de hablar de los abogados. Entonces, a nosotros nos enseñan que el Estado tiene que estar ahí para precisamente dar una idea de paz y de una idea un poco romántica de ese Estado pacificador, que creo que en los trabajos de ustedes se nota que a los abogados y a las abogadas nos hace mucha falta la sociología, porque si uno va a la idea sociológica del Estado, pues el Estado es una telaraña de muchas acciones que sirven para distintas cosas, y no sé si puedan ahondar en esa paradoja un poco de que no hay tal monopolio en la fuerza como se cree, ¿no? No sé. Vale. ¿Empiezo? Supongo que hacemos intervenciones muy breves, entonces solamente sobre esto, y le agradezco a Marcelo por, creo que tan buena exposición, y responderé directamente a lo que pregunta Alma. Es curioso que la definición de Estado como ese ente que tiene el monopolio legítimo de la violencia viniera de un sociólogo, o historiador sociólogo, que es Max Weber, que lo definía en esos términos, pensando siempre en la experiencia europea. No estaba pensando en América Latina, luego vi una crítica al Estado según Weber. Y lo que nos dicen en otro Centeno y una serie de autores es que el Estado en América Latina ni tiene el monopolio, ni es legítimo en muchas partes del territorio, ¿no? Entonces, la definición de que tiene el monopolio legítimo de la violencia, ni siempre tiene el monopolio, ni es legítimo por parte de la población. Y hay que hacernos cargo con eso, y de eso no tiene la culpa nadie, es el propio proceso histórico de creación del Estado ha llevado a que en muchas partes de este país y de América Latina el Estado no tenga ese monopolio. Claro que debe tener la pretensión, ¿no? Porque pues es parte de la estructura estatal, pero aceptemos que no lo tiene. Esto me lleva quizás al punto central del que quiero hablar hoy, y me encantó lo que plantea Marcelo, porque es exactamente donde más tengo hoy mi curiosidad intelectual y mi cabeza, y además creo que es el camino hacia donde tiene que caminar México, Argentina, América Latina. Dejemos, también están grabándonos esto, pero tampoco me avergüenza decirlo, dejemos atrás el fetiche del Estado de Derecho, el fetiche de que se tiene que atender todo el problema del crimen en la misma dimensión. Eso es imposible. Recolectaba este dato de la policía británica y de la policía alemana, en la que la policía británica y alemana aceptan que solamente pueden detener, digamos, el 5 o 6% de los carteristas en el metro. Sucede, el crimen sucede, la ilegalidad sucede todo el tiempo, a todas horas. Lo que es incorrecto es la pretensión de ministerios públicos, etcétera, de que pueden atender el crimen desde la misma proporción. Eso es equivocado. Pero la impunidad, como es una palabra y quién sabe qué significa esa cosa de la impunidad, no puede ser la misma siempre para el homicidio que para el carterista. Enfoquémonos en los crímenes que más laceran a la comunidad y donde menos recursos necesitamos como Estado, en lugar de concentrarnos o no de concentrarnos y no focalizar y priorizar el delito. Ahí está, yo creo que la agenda que tiene que tener el próximo gobierno, cualquiera que sea, 2024, 2030. Crear, y esta palabra quizás muy pocos de ustedes la hayan escuchado, o este término, una política criminal de Estado. Una política criminal de Estado que tenga, es fácil decirlo, es más complicado hacerlo, pero en el que participen gobernadores, presidentes, fiscalías, policías preventivos, policías de investigación, el policía de calle, todas las estructuras de justicia y seguridad de Estado, que se cierre esa brecha entre seguridad y Estado y que realmente prioricemos aquellos delitos que más nos dañan. Terminar con la pretensión de que todos los delitos pueden atenerse, es un asunto de priorización y focalización. Solo así lograremos, me parece desde mi punto de vista, ir evitando aquellos delitos que más daño hacen, masacres, atender todas las masacres, los feminicidios, atender todos los feminicidios, la violencia frente al servidor público y frente al policía. Si no podemos abarcar todo, por lo menos hagamos esas cosas que sí podemos hacer y a partir de ahí ir reduciendo, digamos, el margen de acción de los criminales. Porque partimos de la misma base. Yo estoy convencido de que
los mercados de droga no tienen necesariamente que ser violentos. Ataquemos a los grupos y ataquemos esas coyunturas donde son particularmente violentos. Insisto, es fácil decirlo en esta mesa, pero creo que debe generarse, desde mi punto de vista, algo así como un Ministerio de Justicia o una subsecretaría en la Secretaría de Seguridad o en cualquier lugar, para que genere esa política de Estado en el que participen todos los actores involucrados en proveer justicia y seguridad. Es un esfuerzo nacional que debe ir por encima y por arriba y por debajo de lo que le toca a la federación, lo que le toca a lo local, lo que le toca al estatal. Tiene que ser un esfuerzo nacional, y termino con esto, a no pretender que vamos a tener el monopolio legítimo de la violencia en todos los lugares y a todas horas, sino ir exactamente ahí en donde más lastiman a los mexicanos y mexicanas. Hasta ahí mi primera intervención, pero bueno, quiero vincularla con lo que plantea Salma y con lo que plantea Marcelo. Bueno, es como pueden haber intuido ya, es un universo realmente muy complejo, es una realidad muy complicada, y para poder empezar a desmenuzarla yo quisiera empezar pues disintiendo un poco con lo que ha expuesto Carlos Pérez en el sentido de este cuestionamiento de el monopolio de la violencia en México, sino en América Latina. Es cierto que hay una literatura importante que de hecho arranca en una conferencia en la que yo estuve en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, convocada inicialmente por James Dunkerley, en la que estuvo Centeno, sobre la pregunta esta de el monopolio de la violencia en América Latina. Y la conferencia tenía que ver con un país que ha sido el epicentro de muchos de los problemas que estamos discutiendo, y que es Colombia, con una tesis que había expuesto Malcolm Dees, uno de los grandes estudiosos, una de las grandes referencias en torno a la reflexión en estos temas, sobre por qué la violencia en Colombia, por qué Colombia era un país que había sido asolado por la violencia de la manera en la que había estado. Estoy hablando de quizá principios del siglo 2000, más o menos, quizá fue el 2005, no recuerdo bien el año. La tesis de Malcolm Dees era que quizá la violencia en Colombia se explicaba por la ausencia de amenazas externas y la incapacidad entonces en Colombia, dada la ausencia de amenazas externas, de construir las capacidades coercitivas que se necesitaban, las policías, el ejército, las fuerzas armadas que se necesitaban para poder dar respuesta a lo que eran dinámicas violentas que tenían una connotación más interna que externa. La realidad es que para el caso de México, Alan Knight ha sostenido que, para todo propósito práctico, durante las décadas a partir, digamos, de que se pacifica el país después de la revolución, había un monopolio de la violencia para lo que eran las armas de grueso calibre. Y hay muchos indicios ahí, no me puedo extender, pero hay muchos indicios que apuntalan esta tesis. Y yo quisiera, para regresar, y este es quizá mi punto de diferencia con Carlos, yo quisiera nada más señalar que si hoy el monopolio de la violencia no es viable en América Latina, es en buena medida el resultado de las dinámicas que echan a andar la prohibición y las políticas represivas de control de drogas. Y para ello quisiera apuntar, para extender, digamos, la visión al continente y hacer eco a lo que dijo el presidente Petro hace unos días, anunciando, yo creo que con razón, que si no hay un cambio en las políticas de drogas, pues tendremos 1 millón más de muertos en la región. Y para tratar de fundamentar esto, quisiera mencionar cómo este presidente ha estado bajo
controversias por el aparente financiamiento en su campaña de dinero proveniente del narcotráfico, como en Ecuador hemos visto el asesinato de un candidato a la presidencia, por no mencionar el control de las prisiones y las cárceles por grupos vinculados al narcotráfico, como un narcotraficante uruguayo de gran calibre nos vincula a 3 países en un episodio realmente terrible. Se trata de Sebastián Marcet, un narcotraficante uruguayo que paga $500,000 a un sicario para que asesine al fiscal de Paraguay en su luna de miel con su mujer al lado, embarazada, en Cartagena, y cómo en la persecución de este narcotraficante en Bolivia, denuncia la protección del principal policía de ese país y en ese contexto entonces el presidente de Bolivia hace declaraciones en donde básicamente dice lo que yo creo que es urgente, pero es imposible, y es la necesidad de que la región empiece a discutir la manera en la que el narcotráfico ha infiltrado las estructuras estatales. Entonces, si el monopolio de la violencia no es posible, no nos está dado en América Latina, es sí en parte por las razones históricas a las que ha aludido Carlos, sí, pero realmente, si somos honestos, es consecuencia de la manera en la que, como nos ha hecho ver Marcelo, pues el narcotráfico y esa posible regulación del narcotráfico se vuelve imposible bajo ciertos escenarios todos que tienen como denominador común la presión de Estados Unidos para que la regulación no sea posible. La otra dimensión que hace imposible la regulación, creo yo, es el carácter, la naturaleza del régimen. Si en México la regulación fue posible durante buena parte del periodo que yo he estudiado, pues fue gracias a que teníamos un régimen autoritario, en donde las policías, quienes entraban a intentar regular estos mercados, no tenían que preocuparse por ningún escándalo, ningún episodio de derechos humanos. Una vez que entramos a escenarios democráticos, no solo esa posibilidad se esfuma, sino que además entramos en una dinámica realmente muy complicada y perversa, que es la politización de estas discusiones, en donde siempre un político va a acusar al previo de narco y el que llega va a acusar al que sigue también de vínculos con el narcotráfico, y en donde la posibilidad de entender que el problema merece ser entendido como, decía Carlos, como una política de Estado, pero yo la pondría en otros términos. Y los términos serían básicamente, mientras el prohibicionismo permanezca, y va a permanecer, porque con 100,000 muertos en Estados Unidos por fentanilo no va a haber manera de que Estados Unidos ceda 1 milímetro. Y ahí está ya anunciado lo que viene. Quieren que las organizaciones mexicanas sean denominadas como organizaciones terroristas, quieren considerar el uso de la fuerza militar para atacarlas, están hablando de utilizar todo tipo de medios, de tal manera que esa posibilidad realmente va a estar muy, muy limitada, pero la discusión de una política de Estado tendría que empezar por entender esa realidad en donde Estados Unidos va a seguir presionando, va a seguir exigiendo que las drogas sigan siendo prohibidas, sigan siendo erradicadas, en donde ese escenario donde tú dices, bueno, pues las drogas no son el problema es el crimen, pues no nos va a estar permitido, sorry, pero no va a estar permitido. Y si no está permitido, entonces, ¿cuáles son los márgenes con los que contamos? ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando? Y la realidad es, pues, una en donde, por un lado,
las drogas van a seguir estando ahí porque va a seguir estando la demanda en Estados Unidos calculada en un valor en 2016 de 150,000 millones de dólares sin considerar el fentanilo. El fentanilo tiene un margen de rédito de 2 millones de dólares por 1 kilo. Y en esas circunstancias, ¿cuál es mi pregunta a ti, Marcelo? Tú dices, este gobernador estaba coludido. ¿Qué pueden hacer los políticos ante esa realidad? ¿Se trata de voluntad política realmente? Y creo yo que la experiencia colombiana de nuevo nos da un margen para considerar qué es lo posible. Y lo posible, que estuve yo de hecho en discusiones con Angélica Durán, en donde lo posible es la debilidad, el riesgo de debilidad y de erosión de la capacidad estatal siempre va a estar ahí por la ley de plata y plomo. De tal manera que siempre va a haber la necesidad de apuntalar las capacidades coercitivas del Estado, pero con una lógica antinarcóticos, que fue lo que yo le insistí a leer su libro. Hoy Colombia, las Fuerzas Armadas de Colombia, la Policía de Colombia no tendrían la capacidad que tienen si no hubiese sido por el Plan Colombia. Y eso es algo que al principio ella no reconocía en el libro, en la primera versión del libro. Esa cuestión de la que habla, pues depende de eso. Entonces, va a ser un monopolio de la fuerza en clave antinarcótica. Y, pues sí, quizá una política criminal o sea, el Estado de Derecho liberal no nos está dado, no nos está permitido. Y aquí, digamos, mi propuesta, que es en la que yo he estado durante décadas, durante años, sería, como hicieron los colombianos de alguna manera, cerrar filas todos, dejar de politizar estos temas, entender que estamos todos en el mismo barco, que mañana igual a mi hija, toco madera, pero algún sobrino lo pescan como pescaron a los de Lagos de Morena, que todos estamos bajo el mismo riesgo. Y en ese sentido, aceptar ese riesgo y entender que estamos en el mismo barco y que estamos ante la necesidad, sí, de pensar una estrategia de Estado en esos márgenes a los que he hecho referencia, muy, muy estrechos, muy limitados, y tratar al mismo tiempo de buscar un diálogo con las dinámicas que en Estados Unidos están tratando de cambiar las políticas de drogas. Y hay mucho que se puede hacer ahí. Por primera vez tienen un zar de drogas que es un médico, por primera vez la crisis de fentanilo está poniendo, pero es un trabajo de filigrana que va a costar mucho dinero y que no va a redituar mañana. Es para el gobierno dentro de 2 sexenios, y pregúntenme a mí si las fuerzas políticas mexicanas van a estar dispuestas a ello. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues agradezco la invitación a la casa, ¿verdad? Agradezco a la Ibero por esta plática que arma, además con un amigo muy querido que es Marcelo Saín, cuyo trabajo conozco y respeto mucho, y además con mis colegas, con Mónica, con Carlos. Pues me da mucho gusto estar con ustedes aquí, a Ernesto también, en el programa de Seguridad Pública. Yo quiero empezar retomando justamente la pregunta paradójica, provocativa, pero muy fundamentada que nos hace Alma. Porque efectivamente, si vamos a hablar de tráfico de drogas, que es una expresión de delincuencia organizada, no es la única, hay que tenerlo en consideración, pero además otro de los temas que nos concita es justamente la relación con el Estado, es pues las múltiples paradojas que nos estaba mostrando Marcelo, es decir, si en todos los lugares se asume, y tal como lo enseñan, digamos, tanto en el derecho como en la ciencia política y la sociología más tradicional, prácticamente todas las teorías del Estado, salvo la marxista, ¿no?, que lo asume como un instrumento de clase y todo lo demás, prácticamente todas las demás lo asumen como algo esencialmente positivo. El monopolio legítimo de la violencia, un contrato civil de reciprocidad entre gobernantes y gobernados,
yo también voy a poner mi granito de arena con otro teórico, ¿no? Que es, si ustedes conocen el trabajo de Charles Tilly, hay un capítulo muy interesante en un libro que se llama Haciendo el Estado y haciendo la guerra como delincuencia organizada, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este famoso libro? Lo que nos dice es, a ver, si lo analizamos en su evolución histórica concreta, no en esa parte que es por una parte filosófica, por otra parte sociológica, ¿no? Sino en su evolución concreta, pues el Estado con frecuencia no empezó ni siendo una entidad legítima, ni siendo un monopolio de violencia con un fin público. Fue el resultado del esfuerzo de aquellos actores que llevaban a cabo una empresa de violencia, que la lograron fincar en un territorio determinado, en alianza con otros que los financiaban o que se beneficiaban por ese tipo de dominio, pero no fue legítimo, necesariamente. A lo mejor en algunos lugares con el paso del tiempo se fue haciendo legítimo. Entonces, esto viene a cuento, ¿por qué? Por las dificultades que tenemos para apreciar este tipo de fenómeno en función de las teorías más tradicionales. Las teorías más tradicionales lo que nos dicen, bueno, hay debilidades del Estado. Pues sí hay debilidades porque el Estado no está hecho para hacer una estructura criminal. Hay, digamos, aspectos en los cuales el criterio público con el que debe de funcionar en realidad no está funcionando. Pero si nos salimos un poco de esos paradigmas, si vemos desde esta otra perspectiva, si vemos como un proyecto histórico de actores que lograron ese tipo de control hegemónico en sentido semántico, no en sentido gramsciano, no estoy hablando de legitimidad, estoy hablando de quién domina, ¿no? Pues podemos entonces apreciar que pues ese proceso tiene nombres y apellidos. Entonces, si entendemos esa posibilidad conjuntada con el hecho de que no necesariamente el accionar del Estado es en todo momento público. ¿Por qué? Porque el Estado es una entelequia. A final de cuentas, quien define, quien lo configura, son actores concretos. Más allá de lo que nos diga el pluralismo de Robert Dahl y todo lo demás, pensemos en lo que nos decía, por ejemplo, C. Wright Mills. Estructuras de poder con nombre y apellido, con actores que van siendo dinásticas. Y esos actores configuran circuitos institucionales, porque no es solamente una institución, son varias instituciones que son normativas, que son administrativas, que regulan distintos aspectos del Estado, distintos aspectos de funcionamiento de la vida colectiva. Aquellos circuitos institucionales que regulan las actividades legales e ilegales, las proscritas, pues es la estructura penal, ¿no? Que tiene que ver con normas, que tiene que ver con instituciones. Pues cuando uno analiza históricamente cómo se ha evolucionado, digamos, la estructura de poder en México, puede identificar en buena medida que ha estado vinculada a esa configuración prácticamente de origen por actores de poder político, actores de poder institucional y actores de poder empresarial, que con frecuencia pues tenían vinculaciones con actividades delictivas. Actividades delictivas que incluyen las drogas, pero no se limitan a las drogas. Era en su momento contrabando, ahora puede ser, por ejemplo, robo de hidrocarburos. Hay muchas actividades ilegales que les son rentables y las configuran de manera, pues digamos, paralela por una cuestión que pudiera pensarse que tiene un resultado de mantenerla más o menos gobernable, sí, probablemente, pero al mismo tiempo también por un fin rentista. O sea, no es solamente con un criterio del Estado y que ellos utilizan esos fondos para generar calles o obra pública, no, se lo están agenciando. Entonces, la parte pública del Estado está muy en entredicho, por eso la dificultad de cómo generar una política pública cuando tienes una estructura de poder que es profundamente extractiva, que está acostumbrada a vincularse con cuestiones ilegales y que históricamente las ha mantenido así. Uno de los contrastes más notables que puede haber, por ejemplo, entre el caso de México y Colombia, es que después de la Revolución Mexicana aquí se tenía, pues sí, ese, digamos, monopolio relativo pues de violencia. Digo relativo porque el monopolio de violencia nunca es total, ni siquiera en Suecia, ¿no? Desde el momento que sale alguien a asaltar, pues ya ese monopolio ya está en entredicho. Entonces hablamos de cuestiones tendenciales. Cosa muy diferente, por ejemplo, a la que ocurría en Colombia. En Colombia, digamos, ese monopolio pues era mucho más en entredicho. A lo que voy con esto es que si uno hace análisis histórico de este tipo de fenómeno, vas a ver que invariablemente aquellas estructuras delictivas más poderosas que se generaron en el país crecieron de la mano de actores del poder. Actores del poder que le brindaron impunidad selectiva, porque tampoco es que brinden impunidad a todos. Si yo salgo y me robo un pantalón de Liverpool, a mí me va como en feria. Si algún funcionario está protegiendo una organización delictiva, lo amparan 1000 veces y no le pasa nada, ¿no? Entonces son impunidad selectiva
que permite una acumulación de capital ilegal que prácticamente se institucionaliza. Este dinero no necesariamente va a parar a aquello que los colombianos y en las novelas estas del traficante salen, que son las caletas, pues eso es efectivo para cuando tienen que escapar. Pero con frecuencia estos fondos se incluyen en la economía formal y no de manera tangencial. Si uno va analizando, hay ejemplos que permiten mostrarlo, cómo circula y se integra en la economía legal a muy alto nivel. Entonces, aquí, digamos, eso vale la pena tenerlo, digamos, en consideración, porque tenemos que abordar el fenómeno desde una perspectiva que no sea la más tradicional, ¿no?, del Estado de Derecho, del Estado como tal, sino tenemos que verlo saliendo de la caja para analizar el Estado y para analizar esas estructuras de poder, porque la delincuencia organizada tampoco son solamente los operativos, no es solamente el tipo que trae el Kalashnikov en la mano y anda correteando a la gente, es el que está protegiéndolo desde el escritorio y que dice, a estos no me los tocas, es el que recibe dinero y lo integra en su empresa, que no necesariamente es una empresa que únicamente es ilegal, sino que también utiliza parte de su infraestructura para cuestiones legales y tiene una vía paralela de capitalización. Es un fenómeno mucho más complejo. Y todo esto, digamos, lo recupero un poco porque, digamos, muy bien decía Marcelo, hay una perspectiva que, digamos, sería de Estado, decir que paren los muertos. Lo paradójico es que, por ejemplo, en el caso mexicano, que es el que yo conozco, pues los muertos no paran. No paran, pero de manera muy curiosa, miren ustedes. Cuando uno veía, por ejemplo, el caso colombiano o estos hechos que nos están relatando de Ecuador, en Colombia mataban ministros, mataban candidatos a la presidencia, mataban congresistas, mataban senadores. En Ecuador ya están viendo lo que está pasando. En México matan políticos, pero matan políticos de nivel municipal, director de seguridad pública. Rara vez ven ustedes algún legislador federal, no, obviamente no estoy diciendo ojalá que obviamente no estoy diciendo eso. Rara vez ven ustedes, por ejemplo, a un funcionario ya de cierto nivel estatal, ya no digamos federal. Entonces aquí la cosa es, paradójicamente, todos los días atestiguamos que hay reuniones de coordinación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene conferencias de Procuración de Justicia, conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, conferencias de los encargados de los órganos penitenciarios, hay 1000 coordinaciones, aparentemente el Estado no parece fracturado, pero lo que está fracturada es la estructura de poder que realmente lo controla, hasta cierto nivel, mientras estén peleando abajo lo permiten. Cuando subes de cierto umbral hay un esquema de impunidad compartido donde nadie toca a nadie. Y eso es visible porque no es cuestión de una sola fuerza política, es prácticamente de todas. Los cubre un manto de impunidad. ¿Por qué? Pues que hoy por hoy sigue siendo altamente rentable. Uno dice, bueno, si se modifica la estructura prohibicionista sobre las drogas, que bueno, pues despresurizaría algunas cosas. Pero hoy por hoy lo estamos viendo, o sea, este tipo de mentalidad predatoria, pues cambiaría probablemente otro tipo de negocios como lo está haciendo hacia trata de personas, como lo está haciendo hacia robo de hidrocarburos. Es decir, aquí lo que tenemos de problema no solamente es, pienso yo, un problema exclusivamente de delincuencia en un sentido operativo, es de la lógica como se cimentó el Estado en su versión contemporánea, cómo funciona, y que eso obviamente pues, es mucho más complejo de modificar, porque no puede ser encarado solamente en función de una política pública con buena intención o aislada, sino tiene que pensarse, digamos, en términos de una rearticulación de un pacto social elemental. Y hoy por hoy, paradójicamente, los incentivos para que eso lo haga la parte que está obteniendo las más de las ganancias de estos esquemas, porque déjenme decirles que dentro de ese esquema, desde esa red de poder hegemónica que integra políticos, empresarios y algunos delincuentes, tampoco los integra a todos, a algunos son a los que les da impunidad, la parte esencialmente delictiva o tradicionalmente delictiva es la que más fácil se reemplaza. Ustedes ven que todos los días, todas las semanas ya atraparon al más malo, ya atraparon al oso, al perro, al pelos, al patotas, pero sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque esencialmente la estructura de poder, que es la que se sigue enriqueciendo en mayor parte de esto, se mantiene impune. Entonces los incentivos para que ella lo haga hoy por hoy pues son muy limitados. No tiene una cuota de violencia, estamos diciendo que a diferencia de otros países no la está pagando aquí. Reitero que no estoy diciendo que la pague, o sea, simplemente estoy describiendo un hecho, no estoy diciendo si está bien o si está mal. Y hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en materia de lucha contra la delincuencia organizada, cuando se encuentra, por ejemplo, un patrimonio proveniente de una actividad ilegal, pues se le incauta. En México no. Prácticamente los personajes son amparados, permanecen impunes, su patrimonio no se toca y sus empresas que siguen capitalizados se mantienen. Entonces, una estrategia básica
digamos, de una política pública que por ser política pública y sea construida no significa que sea capaz de abarcar todo, pero digamos una que pudiera ser positiva, pues es justamente activar ese tipo de mecanismos que hoy por hoy sí cuenta el Estado, de llevar a cabo de manera conjunta cuestiones de investigación penal, de fiscalía, porque no es una cuestión también de desplegar ejércitos. Hay que pensar, por ejemplo, que justamente esas premisas de las que un poquito hablaba Mónica, de que, digamos, esta militarización tipo Plan Colombia que se tuvo y todo eso, bueno, a veces, digamos, puede resultar en algún tipo de agencia un poquito más, digamos, capacitada, pero, digamos, en el fondo, pues pensemos, por ejemplo, que ese paradigma justamente de una inversión en una fuerza punitiva, si no tiene que ver con investigación de procuración de justicia, sino que tiene que ver con inteligencia, pero no política, inteligencia para la investigación criminal, y únicamente se utiliza, digamos, focalizada a cuestiones como se hizo en Colombia, como se hizo en México, de manera sustantiva, digamos, con aparatos de despliegue de una policía militarizada, pues recuerden qué pasó con eso, cuando esos actores que estaban muy capacitados para otro tipo de conflicto, como era la guerra irregular, los reconvirtieron en policías judiciales federales, pues de ahí vinieron los Zetas. Entonces, parte de esa violencia que también estamos viendo es parte, digamos, de la limitación de estrategias que no van a la raíz del problema. La raíz del problema en México y probablemente en otros países también es esencialmente política, es esencialmente del tipo de Estado que se construye, de la forma en que funciona ese Estado, pero no de manera normativa formal, porque ahí habrá puntos a mejorar, puntos a, digamos, a afinar, pero la raíz del problema es quiénes son los actores que lo configuran, que lo administran, porque hoy por hoy, digamos, aunque el pluralismo diga que hay distintos polos que controlan el Estado y que finalmente nadie domine sobre ello, no es verdad. Es decir, las capacidades de agencia y de generar condiciones que van a perdurar a lo largo del tiempo no están equitativamente repartidas entre los actores sociales. Digamos, hoy por hoy hay actores específicos que pesan más en esa ecuación y son quienes lo mantienen, digamos, pues funcionando y que están de lo más interesados en mantener estructuras de impunidad vigentes por más allá de que los presupuestos sean cada vez mayores y el discurso sea completamente punitivo o lo que ustedes quieran. O sea, el fondo es político y mientras no se atienda a eso, pues no hay salida posible del problema. Yo con esto concluyo esta primera intervención. Muchas gracias, bueno, a todos y a Mónica por las opiniones y participaciones. A mí me parece que hay aquí un gran reto para estados federales, ¿no? En cómo lograr articular eso que ustedes están diciendo de tener un estado que tenga impactos diferenciados para atención del crimen, que no necesariamente tiene que ver con que la gente consuma drogas. Eso es algo que quisiera rescatar de las participaciones que han dicho, y eso pues implica una coordinación fuerte en el caso de México en 3 niveles de gobierno, que no es una cosa menor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar 3 preguntas del público, por si quisieran hacer preguntas. Uy, no, estos estudiantes no tomaron café en la mañana. ¿No? Van a ser anotados y van a... Mis estudiantes, bueno. Entonces, no sé si quieran seguir con esto del desafío de los estados federales, porque Argentina también es un estado federal, y yo he escuchado ya previamente a Marcelo decir, Ernesto sí tiene una pregunta. Pues una petición a los colegas. Bueno, que nos ayuden a entender un poco cuál es... ¿Sí se oye? Sí, no, pero es estéreo por la transmisión. Discúlpame. Quizá que puedan agregar a las reflexiones un poco qué hacemos. ¿Qué hacemos como sociedad, estudiantes, universidades? Algo que nosotros estamos viviendo desde el programa de seguridad ciudadana es que hay muy poca interlocución en estas temáticas entre universidades, pero especialmente interlocución en la deliberación pública. Y esto tiene toda una serie de interpretaciones políticas de por qué una universidad, la que sea, propondría o no deliberar públicamente estos temas. No me voy a meter ahí, pero me gustaría lograr algo de alguna caja de herramientas o alguna sugerencia de posibles herramientas transformativas desde la sociedad frente a un Estado que se encuentra
en este proceso de... Porque si no nos quedamos, nos vamos sin siquiera hacernos preguntas de por dónde. Entonces, cuando menos preguntémonos por dónde. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los colegas, como siempre importante. Noto algo, ¿no? Tengo la extranjería, me permite ver algunas cosas. Yo les decía a los amigos de la Ibero que compartí la semana, y lamentablemente, bueno, no tuve la oportunidad de estar con el resto, que noto en México hay una enorme incertidumbre política al respecto, ¿no? Que hay un proceso de cambio que cuesta un poco entender o comprender en toda su dimensión, lo mismo que yo creo que se avecina en nuestro país, con las categorías con las que entendíamos las cosas hasta ahora, en términos generales. Pero también noto, yo lo que quería acá era simplemente problematizar un tema, Estado, crimen y violencia, nada más académicamente. Lo que percibo es que hay una sensibilidad política fenomenal. En el fondo, veo que hay una preocupación cierta. No es que yo no la tenga, reitero, soy un académico bastante atípico, he ocupado puestos de gobierno y súper calientes. Nunca me tocó una embajada, nunca me no digo que una embajada, no tengo una mirada diplomática, digo, una embajada es compleja, pero nunca me tocó un cargo donde no tuviera que ir con 8 custodios. Pero siempre preservé la idea de la producción de saberes y de conocimiento, porque para mí era importante. Es más, le contaba una infidencia a Carlos, permítanme algo que puede ser un poco risueño. Las veces que yo estuve en gabinetes, con presidentes, con gobernadores, así, me ha pasado que han dicho cosas o he tenido acceso a documentos que yo me agarraba una felicidad interna enorme, aunque daban cuenta de alguna tragedia, porque dije, esto va al libro. O sea, estaba pensando más en esas reuniones como académico, que podía tener acceso a algo que desde la academia nos cuesta un montón acceder y que tenemos que esperar 25 años, y en el caso mío, no sé si voy a poder escribir dentro de 25 años, para poder tener acceso en los archivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me valió académicamente mucho insertarme en mi objeto de estudio. Inclusive con temas públicos, ¿no? Van a ver en este trabajo que yo trabajo mucho, lo que se trabajó mucho en México y en Colombia, que es la fuente judicial, ¿no? Porque es un poco una ventana a este conjunto de procesos. Pero sí el tema de la coyuntura. Entonces ahí no quiero escabullir al desafío, ¿no? A mí me gustó mucho escuchar a Mónica en todo, pero digo particularmente en un punto cuando dice, miren, no, un poco le agrego yo mi impronta, que es, no empecemos con simulaciones progresistas o culposas, esto lo agrego yo, Mónica, simulaciones progresistas o culposas para poder regular legalmente se necesita tener poder estatal. Esto es fundamental. Porque la regulación, y cuidado, legal o ilegal, siempre se logra, y la ilegal también, con el Estado siendo el actor dominante. El que dice, mira, vas a ir hasta acá, pero si no, o te apreso o te mato. Lo digo, plato plomo desde el Estado. Si vos no tenés esa capacidad, no tenés capacidad de regulación. Sos un actor más, pero no sos el actor que establece gubernamentalidad. Ahora, nosotros no pretendemos ganar capacidad de regulación ilegal. Entonces, pensando dentro de la lógica de la democracia, lo que nosotros queremos es construir una capacidad de represión legal, y eso requiere algunas cosas. Hay que desagregar eso. ¿Qué es? Yo le pongo algunos ítems, los títulos nada más, pero trabajémoslo fuertemente desde la experiencia del Estado, lo digo. Primero, tenemos que tener, lo hablamos mucho con Ernesto en la jornada del martes pasado, condición sine qua non, tener cuadros políticos capacitados para esto. Echamos mano a generales, echamos mano a comisarios, a jefes policiales, echamos mano desde la política, académicos que van con la culpa, no, en mi país, viene la antropóloga de ministra de Seguridad, entonces la tipa está pensando, perdón, no voy a dar nombre, está pensando en cómo va a volver a la academia, entonces va con patitas así de terciopelo, ¿no? Y entra a un marasmo de selva de relaciones de poder, de gente fea, mala,
Pero ella va con el protocolo contra la violencia de género en las policías. Y entonces van con el tema de la menstruación en las mujeres policías. Y entonces, como me dijo un comandante de gendarmería, me dice, ¿cómo junto en todo el país a todas las mujeres para que hagan el Papa Nicolau, la tacita de menstruación y la cosa esta? Así no se gestiona seguridad pública. Perdónenme que les diga, esto lo que les estoy contando es real, no estoy haciendo una ficción, esto fue así. Entonces le echamos mano a comisarios, echamos mano a generales, echamos mano a académicos, así con toda esta cosita, o echamos mano a jueces y fiscales, que también tienen una lógica corporativa estatal, digamos, centenaria, distinta, pero no tenemos cuadros políticos capacitados en el ámbito de la conducción política. No importa, no tienen que ser expertos en el tema. Esto que decía Mónica, el actual jefe antidrogas de Estados Unidos no es quizá un experto en el tema, es un dirigente político con sensibilidad, pero estoy hablando de un segundo escalón de un funcionariado político al respecto. Esto es uno de los grandes desafíos. Hace años venimos planteando esto, en el BID, en los organismos internacionales. ¿Qué habría que hacer? Mejorar la capacitación de los policías. No, formen cuadros políticos. Yo no desmerezco la capacitación policial. Pongan dinero en la cooperación internacional en formar cuadros políticos, llévenlos a Europa, llévenlos a Estados Unidos, vean las buenas prácticas, vean cómo los ingleses reformaron 2 veces en 20 años su agencia de control del crimen organizado. ¿Y por qué? ¿Por qué dejan Soca y se van a la Agencia Nacional de Crimen? ¿Qué fue lo que diagnosticaron? Porque ahí sí hay mucho crimen organizado de verdad. No es chiste eso. Y no van a impedir una inversión rusa porque detrás esté la mafia rusa. De 40 millones de euros en un hotel. ¿La van a dejar? ¿Qué van a decir? Eso, en primer lugar. Segundo lugar, nosotros no hemos pegado un salto de calidad como estos países a nivel policial. Que esto tiene que ver un poco... Si no hemos pegado un salto de calidad. No, creemos que más patrulleros, más policías... En nuestro país hay estados que los policías se forman en 6 meses. Y queremos que tengan el nivel de los suizos o el nivel de... Y cuando vos entras a una comisaría en Barcelona, tienes sauna. Y el policía que hace patrullaje hace cada 45 minutos y hace turnos de 2 horas. En nuestro país tenés 24 por 48. Una salvajada. Entonces, ahí también hay que generar un nivel de inversión, que no se trata esto de... Yo no tengo un policía israelí, si le compro una pistola Jericó y un chaleco antibala, digamos el que usan en Tel Aviv. Pero a ese chico que además se incorpora a la policía porque no tiene otra forma de entrar a la sociedad, a las regulaciones estatales, se hace policía como forma de integración social. Los comisarios que han trabajado conmigo cuando fui viceministro de Seguridad hace 20 años en la provincia de Buenos Aires, eran comisarios que eran hijos de empresarios, se hacían policías, podían ir a estudiar cualquier carrera universitaria, eran de clase media alta. Hoy los chicos y chicas que entran en la policía es para sobrevivir, para tener una obra social, un sueldo mínimo, una perspectiva de jubilación, olvídense. Entonces, allí tenemos un problema que es el escalón de estructuración de esto, estructuras de inteligencia, estructuras dúctiles. ¿Saben por qué en la Argentina las policías son centralizadas? Por la recaudación ilegal de fondos. En las policías argentinas no se puede hablar de descentralización, ¿saben por qué? Porque lo que importa es la caja. ¿Cuánto juntan las policías de dinero del crimen regulado por ellas? Y eso va todo al centro. Y a veces pasa la política y a veces no pasa la política. Entonces, ahí hay un segundo escalón de desafío. Y el tercero, se los digo, que fui jefe de la Policía Judicial, anticrimen organizado. No se saben investigar crimen organizado. El sistema penal, en mi país al menos, está para robos y hurtos, para ladrones de gallina, para bagatela, pero no para investigar en 2 o 3 años estructuras criminales que tienen, estructuras a lo que se dediquen, tráfico de personas, de drogas, contrabando, extorsión, lo que sea, el núcleo criminal propiamente dicho, las estructuras militares o estructuras armadas que tienen esos núcleos, las estructuras de gestión de la economía, a veces lavado, a veces no, en mi país muchas veces no se lava el dinero, ¿por qué? Porque no hace falta. Porque tenés una informalidad económica tan grande de la economía real que meterle el dinero, digamos, sucio ahí es lo mismo que vender una tonelada de soja, la mitad en blanco, la mitad en negro, entonces los empresarios de la soja ponen dinero en ese circuito está armado para ellos, no para los narcos, pero también va el dinero narco cuando la plaza se seca. Entonces ahí tenés el tercer punto, la economía criminal, y el cuarto, la protección del Estado. Yo me acuerdo ¿qué hicimos nosotros en ese organismo? Formamos un grupo de inteligencia que estaba abocado con chicos y chicas de 22, 23, 24 años, limpitos,
digamos, que estaban abocados a una sola cosa, a estudiar cómo el Estado protege el mundo criminal. Entonces, la primer gran estrategia investigativa que hicimos el Grupo Alvarado, acá está explicado, no me menciono yo ni loco, digo, esa gran investigación conglobó estas 4 dimensiones, pero habíamos formado rústicamente una unidad investigativa de élite que ¿saben por qué fue exitosa? Sencillamente porque ellos ni esperaban que estuviera funcionando. Porque la impunidad es tan grande entre las estructuras de poder y el crimen que las cosas las hacían abiertamente. Cuando yo tuve que declarar en el juicio y tuve que contar cómo lo hicimos, ahí ya se empezó a perder la inocencia. Y lamentablemente tuvimos que como produjimos prueba con eso, bueno, ¿qué tecnología? La tecnología israelí de inteligencia tal, ahí sonamos, ya los tipos empezaron a comprar esa tecnología, o sea, tuvimos en el juicio que... Entonces el Estado de Derecho tiene que discutir cómo se investigan no se puede investigar con el sistema penal tradicional. Las grandes organizaciones criminales de nuestro país siguen manejando el negocio desde la cárcel. Otro gran desafío. Señores, no es lo mismo poner en la cárcel a un joven marginal que robó en la esquina de su casa y que es, digamos, el resultado de la selectividad del sistema, que poner en la cárcel al Chapo Guzmán. No son 2 condiciones de encierro iguales. Pero nosotros en Argentina no lo podemos discutir esto, porque si yo discuto eso soy un represor, y yo vengo de los organismos de derechos humanos. Entonces no me permiten discutir eso. En la Argentina no se puede discutir el uso de la taser, porque dice, no, es una picana eléctrica, la dictadura militar se torturaba con... Bueno, pero entonces tampoco puede entrar un cable eléctrico de un velador a una comisaría, porque yo le saco el toma y con los cables también hago una picana. Pero miren, están fetichizando una taser. Ahora, una 9 milímetros no hay ningún problema, la puede llevar el policía. Que es un cañón portátil. No sé si alguien disparó alguna vez, es un cañón portátil. Pero, entonces, me parece que hay un problema cultural, pero son los 3 escalones que yo digo: política, básicamente, digamos, y esto que me parece, policías y también las estructuras judiciales. A mí me parece que ahí es donde está el núcleo duro del fortalecimiento de la capacidad. Y empezar a discutir estas cosas, dejando en el caso nuestro la dictadura de lado. Todavía se está discutiendo, ya está. Tenemos 35, 40 años, cumplimos de democracia, casi medio siglo, y todavía el resabio de la dictadura. No existe más el resabio de la dictadura, aunque hoy reivindique el futuro presidente argentino a la dictadura, con su candidata a vicepresidenta, que es hija de un represor, digamos, y lo está haciendo. No hay más resabios de la dictadura en el sistema penal. El sistema penal argentino es de la democracia. Ese es el problema. Todo esto que critica y que dice que hay que revertir Mónica, en mi país no es de ninguna dictadura, es de la democracia. Entonces ahí hay un problema, eso. Y lo último, la pregunta de Ernesto. Ahí, mira, yo creo, Ernesto, ahí en eso yo soy muy beberiano, sinceramente, pese a tener un pie en los 2 lados, yo preservo mucho el mundo académico de la contaminación política. No significa eso que el mundo académico de las organizaciones de la sociedad civil, donde empezamos a trabajar estos temas, en mi caso yo empecé a trabajar todo el tema de inteligencia desde el CELS, digamos, no desde la política, ¿no? Y me parece que hay que preservar, primero, producción de conocimientos. Para mí ahí hay que poner dinero. Este es el gran problema. Las universidades no ponen dinero en esto, esto duele. Hablábamos recién las dificultades que tenemos para publicar. Este libro lo publico porque en esta editorial el director es un historiador, un hombre académico, un historiador impresionante, de nivel internacional, que es Darío Barriera, un colega que se doctoró en Francia, tiene un historiador de fuste, de mucho reconocimiento en la Argentina. Entonces el tipo lo publica, pero en realidad a mí, yo no voy a dar el nombre porque son gente amiga, pero una enorme editorial de América Latina me había pedido el libro, se lo di, lo tuvo 4 meses y no me lo devolvían. ¿Qué pasa? Y estoy diciendo una editorial que también está acá, en toda América Latina. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y al final me dieron tantas vueltas que me di cuenta que no lo querían publicar. Lo que pasa es que había un vínculo de este grupo con un sector empresarial que está en la vereda de enfrente de las cosas que nosotros decimos. Entonces ahí tenemos un problema. La universidad tiene que poner dinero para eso, tiene que preservar a sus académicos para que los resultados, tiene que financiar las investigaciones y tiene que preservar después lo que es la difusión de ese conjunto de investigaciones. O sea, son 3 áreas: investigación, digamos, publicación, pero también extensión.
producir el ámbito para poder discutir con la política. Qué bueno sería que la Ibero, que la Universidad de Quilmes convoque a la política a discutir esto que está proponiendo Mónica. Es acá donde podemos generar esos ámbitos de consenso, porque la política no lo va a hacer. No sé cómo será acá. En mi país no lo va a hacer. La política está chabacana, está fea, está cada vez de menor nivel. Nosotros venimos Perón, Balbín, Frondizi, tipos que donaban su biblioteca cuando se murieron y no había lugar para poner los libros. Hoy tenemos todos payasos de medios. Tipos y tipas que no pueden discutir nada. Se los digo de adentro. Es tremendo entrar a una reunión de gabinete, escuchar las estupideces que se discuten en una estructura de gobierno de la segunda. Yo fui ministro en la segunda economía de la Argentina. Y las reuniones de gabinete las hacían a las 7 de la mañana para simular que laburábamos mucho, y en realidad a las 2 de la tarde los ministerios estaban cerrados porque en el interior de la Argentina se labura 3 horas por día. Por eso yo era federal cuando entré al ministerio y salí de ahí unitario. Digo, si este país no lo gobierna Buenos Aires, Uganda, ¿sí? Con perdón de Uganda. Así que, no sé si estará esto grabado, pero si la Ibero me lo puede editar para la vuelta, o si publiquenlo después que entro, por favor, les pido. Bueno, ahí yo creo que hay 3 niveles de esto de profundidad. Teoría, historia, porque gran parte de estas cosas que estamos discutiendo acá se tiene que poner como Carlos, como Mónica, en la matriz histórica. Esto no empieza ahora, esto no es AMLO, esto es el 2000. Esto es la estructuración del sistema postrevolucionario. Perdónenme que me pongan estoy hablando de México y es una falta de respeto, pero creo entender, esto se llega acá por una configuración y reconfiguración de actores, como dice Carlos, ¿de acuerdo? Que dominan, que generan el juego. Entonces hay que poner teoría, pero también hay que poner historia, digamos, al respecto. Y acá en la teoría yo entendí lo de Carlos, entendí que él planteaba lo del Estado bolivariano en el sentido que al final ese Estado que se conoció es el Estado europeo. Hubo pocos, así en ese sentido, ¿no? Digo, pero es verdad lo que dice. Claro, en Argentina también hubo Estado de Derecho y hubo un Estado. En mi país ningún grupo criminal superó al Estado, legal o ilegalmente, nunca. El caso Rosarino es la primera vez. Por eso es una anomalía, y digo, este libro describe una anomalía. Pero es el único caso, digamos, no hay más. Y lo último, coyunturas inteligentes. O sea, la academia tiene miedo de opinar sobre estas cosas y de decir esto que dijo Mónica. La academia tiene esos pruritos que a uno lo desesperan. Yo soy evaluador del centro científico más importante de la Argentina, soy evaluador del CONICET. O sea, ¿qué sería? No, soy evaluador, o sea que y me mandan 20 evaluaciones por año, generalmente de colegas de mi nivel, que son evaluaciones ciegas, ¿no? Son evaluaciones que yo sé que a quién estoy evaluando, pero no es doble ciego, pero ellos no saben quién lo evalúa. Y la verdad tengo un panóptico de lo que se están estudiando cosas que no hacen al corazón de estos temas. ¿Se entiende? Vamos a ver la policía comunitaria en el municipio de San Isidro. Entonces, sí, ¿y qué le importa? Y el Estado está poniendo plata para el sexo de las hormigas. Entonces, acá y el Estado, porque la libertad académica, no, querido, libertad académica no, esto es como los padres con los hijos, acá no manejamos la familia, acá se gastan lo que yo digo que soy tu papá. Eso no es autoritarismo, es autoridad. No puede gobernar el hijo de la familia. Esto es el Estado dice, yo financio esto. ¿Por qué? Porque para mí es clave entender la lógica entre Estado y narcotráfico. Y acá viene lo último. No hay posibilidad de una política criminal como la plantea Mónica si no hay un pacto político. Perdónenme. No, porque no hay. El acuerdo tiene que ser, bueno, si quieren inclusive con impunidad para atrás. Miren, señor, nos juntamos todos, basta de las finanzas abrirle la plata al narcotráfico. Basta de la política, no hay colusión del gobernador que yo cité en el caso de Santa Fe. No, él no tiene una relación directa con el narco. Pactó con policías que sí tenían y que se sabía que tenía. Él no es narco, ¿de acuerdo? Pero hubo plata ahí de la policía y la plata viene de ahí. La cosa es muy indirecta en la Argentina. No es la colusión directa de un político, no es el caso Cifuentes. Digamos, para poner un ejemplo, digamos, bien conocido acá, no es ese caso que hay una cosa directa, sino que es más indirecta, pero eso tiene que, si no hay un acuerdo político, ¿por qué? Porque yo tengo 4 años de agenda, acá sexenios, 6 años de agenda, no me alcanza eso. Entonces,
el calendario electoral, allá elecciones de medio término, y el calendario gubernamental, no me alcanza para esto. Entonces yo, ¿cómo hago? ¿Cómo genero esto? Si no hay un acuerdo de base, en el sentido que lo plantea Mónica, evidentemente no veo la posibilidad de ver estas cosas. Y esto tiene que producir, esto que dice Mónica, Norteamérica, Estados Unidos, la embajada norteamericana en mi país. Es muy plural la embajada norteamericana. Yo cuando me senté con la embajada, tenía al tipo de la CIA que decía una cosa, al de la DEA que decía otra, al del FBI, cuando fui funcionario, al del FBI que decía otra cosa. No hay una embajada norteamericana. Entonces uno tenía que ir jugando con esas cosas. Esto que dice, buscar los interlocutores en determinados partidos, en determinadas comisiones de trabajo en Estados Unidos, pero eso necesitas una estrategia política. Y yo creo que la política en mi país no está en condiciones de entender esto, siquiera. Bueno, perdón, gracias. Pues, Ernesto, creo que nos pones una tarea urgente y creo que lo que has y han empezado a hacer aquí con esta maestría en seguridad ciudadana es un paso súper importante, no puedo terminar de decirlo, es algo que creo yo merece todo el reconocimiento del mundo. Marcelo ha hablado de la necesidad, no ahora, en otros foros, de la urgente necesidad, bueno, ya ahora lo acabas de mencionar, de la urgente necesidad de especialistas en estos temas, del déficit que tenemos en la región por el estudio de estos problemas y de estos fenómenos, y creo que la academia tiene un papel súper importante que cumplir y que aportar en el estudio de la dimensión que Estados Unidos significa para estos problemas, en anticipar lo que viene y lo que nos espera, pero al mismo tiempo identificar los interlocutores con los cuales podemos, desde la academia y desde el ámbito político también, ir abriendo espacios. Creo que en el estudio de las instituciones que son claves, desde luego en México ha habido un desdén absoluto por el estudio de las policías. Yo tengo colegas que a los pocos estudiantes que muestran interés por estos temas, les hacen así, les dicen, no, yo no estudio eso, y realmente yo no puedo terminar de mostrar una enorme frustración por la manera en la que los estudios electorales imperan, discutiendo temas de encuestas, de dinámicas políticas, de competencia política, en un país burbuja, en un país que por otro lado se está despedazando, ¿no? Hoy la noticia es que las madres buscadoras de Sonora fueron atacadas por uso de la fuerza por un comando. Ayer en Tamaulipas, una caravana de paisanos de Estados Unidos fue atacada por otro comando, pero seguimos discutiendo las elecciones como si estuviéramos en una normalidad que realmente yo no termino de entender. No sé si en Argentina el déficit de estudio de las policías tiene que ver también con el legado de derechos humanos, y me encanta oír que vengas del CELS, que tu experiencia parta de ahí, porque eso ha sido un esfuerzo y está ahí Ernesto para decir si no es así el esfuerzo que yo he hecho para tratar de vincular a quienes estudian derechos humanos y quienes estudian temas de seguridad, de criminalidad, de narcotráfico. Creo que hay ahí también una brecha que hay que tratar de cerrar, que es muy difícil porque, como le decía en una entrevista a Carlos Puig, le decía, es que quienes vienen de derechos humanos traen el software del Estado de Derecho, de que el Estado es el responsable, de que el Estado es el responsable o porque es omiso o está coludido o no
da los resultados que se espera en protección, y entonces el software lo único que tiene contemplado es sacar la macana y darle al Estado por no hacer o por hacer lo indebido. Creo que hay también un espacio enorme para estudiar no solo la manera en la que actores políticos y empresariales son parte de estos entramados a los que hacía referencia Carlos, sino la sociedad misma. La sociedad misma, estos grupos, estas economías ilegales no podrían florecer sin ramificaciones muy profundas en la sociedad. Y estamos ante economías legales que tienen puertas giratorias con economías informales que son potentísimas. Y los invitaría a hacer una visita a Tepito para que se den cuenta de ello. Y al hacer la visita se preguntarían, bueno, ¿y cómo es posible que esta ciudad exista adentro de la Ciudad de México? Pues es posible por decisiones políticas, como sugería Carlos, porque el PRD, Morena, ¿no?, le quitaron ese sector al PRI, y al quitárselo lo único que hicieron fue reproducir las mismas lógicas, porque ordenar y regular estos espacios formalmente significa renunciar a redes de soporte político y de votos que vía la tolerancia sí, la tolerancia no, controlan de manera muy importante. Entonces, creo yo que son todos estos temas en donde la academia tiene una asignatura pendiente muy importante y en donde, como decías, el diálogo con políticos es fundamental, pero el problema ahí es que tenemos que los políticos deciden también cuáles son los fondos, ¿no?, a los que tenemos acceso, y es algo en lo cual yo también he intentado ad nauseam. Llevé al inicio de esta administración, Carlos está ahí para dar fe de ello, a un grupo de estudiosos y políticos plural, con la intención esta de decir, estamos aquí ante un problema que nos rebasa a todos. Y lo que ocurrió fue que no hubo la voluntad de la administración actual toqué muchísimas puertas. No hubo manera que nadie de Morena estuviera en ese seminario que tuvo lugar en Oxford en 2019. Simple y sencillamente no hubo manera. Y lo que tenemos es este discurso de decir, pues todos los que vinieron de atrás son los sucios, los corruptos, sin entender que la posibilidad de que sean también tocados por este estigma de corrupción, de colusión, pues está ahí. Como lo dijo Petro. Petro lo dijo ayer, lo dijo, no nos atrevemos a decir las cosas como son, porque tenemos miedo de que nos acusen de vínculos y de colusión con el narco. Lo dijo ayer. Pero hay que seguir intentando en la medida de lo posible, y creo que quizá una vía podría ser tratando de establecer diálogos con las comisiones legislativas en un poder que puede tener quizá cierta resonancia y cierta incidencia, no lo sé. ¿Puedo, si me permiten, o sea, para contrapuntear, dos menciones nada más? Una es, pero lo digo para ti, Alma, nuestras facultades de Derecho, en función de lo que señalaba Mónica, forman defensores y no forman fiscales. En la Concepción forman abogados en materia penal que están mirando al Estado como el enemigo. Entonces, los fiscales, que son personas que vienen de esa formación, después tienen que aprender a perseguir el delito. Entonces es algo muy fuerte, ¿se entiende? Porque toda tu doctrina, tu proceder, era de un defensor antiestatal y nunca alguien miembro del Estado que persigue el crimen, estatal o no. Entonces eso también hace mucho a la cultura de lo que es el derecho y el sistema penal, porque de esa cantera breva el sistema penal, en términos generales. Y el segundo punto,
El CELS, de hecho, cuando estuvo Carlos con nosotros en Buenos Aires, lo hicimos con el CELS. Es un organismo de derechos humanos maravilloso, porque ya dejó de lado la agenda solamente del tema de la revisión judicial del pasado y se abrió a discutir estas cosas. Está discutiendo en los últimos policía, pobreza, manicomio, o sea, la agenda amplia de derechos humanos. Entonces, ahí, pero les cuento esta anécdota nada más, ¿qué me dijo Paula hace unos años cuando llegó el macrismo al gobierno? No damos abasto. Se nos abrió la agenda por un Estado que volvió para atrás en tantas cosas, se nos abrió una agenda tan amplia que no nos dan las rodillas para hacer frente a todo el espectro de problemas que tenemos que atender. Es un tema también importante. Gracias. No, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que expresa Marcelo, con lo que expresa Mónica. Aquí necesitas una presión social muy fuerte todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque además la realidad es que pues, te arrebataron el discurso, un poco en la lógica que decía Mónica, o sea, pues esto ya cambió, ya no tenemos ese problema, son los de atrás. Pues eso, digo, sin necesariamente entrar en el debate de la otra parte, simple y sencillamente pues no lo puedes dar por hecho. ¿Por qué? Porque esas redes no se desmantelaron, están ahí, siguen permanentes y no se van a ir solas. Entonces necesitas una presión social muy fuerte, ¿para qué? Pues para generar los incentivos para esos pactos políticos esenciales, ¿no? Y que se reflejen en reformas electorales, mientras siga siendo una cuestión de que es de cosa nostra con la partitocracia, todo como se va manejando, y ahora aún, peor aún con ciertas ediciones de poder que parecen recordar los años 70 en México, que ahora todo es nuestro. Necesitamos mucha presión social ahí. Necesitas técnicamente, pues como dice bien Marcelo, pues fiscalías autónomas, digamos, hoy por hoy la fiscalía, pues ya vimos esa lucha de la fiscalía autónoma cómo paró, ¿no? Hoy por hoy se sigue necesitando, para que justamente pues tenga que ver con una adecuada sinergia, que sí, yo creo mucho en eso que dice Marcelo, o sea, tienes una visión desde los derechos humanos que busca de alguna forma restringir por completo al Estado, pero tienes otra necesidad también de construir un Estado que funcione, que tampoco puede ser, digamos, totalmente sin ningún tipo de capacidad coercitiva. No estoy diciendo que es una coerción generalizada, pero un Estado que efectivamente no tiene un mínimo de poder para establecer cierto tipo de coerción, pues es un Estado que no funciona, no existe, no sirve. No estoy diciendo que sea violatorio de derechos humanos, pero tampoco lo puedes dejar totalmente inerme. Necesitas una reconstrucción de las instituciones civiles de seguridad, es decir, hoy por hoy, eso es una gran pregunta, ¿cómo va a seguir funcionando dentro de un año la estructura de seguridad si prácticamente vimos que ya fue fagocitada todo por la estructura armada, que tiene otro tipo de chip, tiene otro tipo de mentalidad, y no es una mentalidad particular de investigación de delitos? Es de despliegues territoriales, es otro tipo de cosas. Entonces es un gran punto, digamos, a pensar. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues en lo que nos corresponde, digamos, como académicos, pues tienes un elemento en el cual estás totalmente dispersa tu gente con esas posibilidades. Porque digo, sin minimizar temas ni mucho menos, pero efectivamente, como señalaba Marcelo, expertos en cuestiones de seguridad pues han proliferado y a algunos les va muy bien, pero expertos que se metan a cuestiones de cómo está con la estructura de poder, cómo están vinculados, ese tipo de cosas, ahí sí nos sobran. A lo mejor los cuento con los dedos de una mano y me faltan dedos. ¿Por qué? Pues porque pues también está bueno andarle rascando esto, ¿no? Eso no lo niega nadie. Pero yo creo que, digamos, en ese sentido, pues es una cuestión como lo que ustedes están empezando a hacer aquí, o sea, yo creo que es algo muy positivo, sumar un diseño estratégico donde sume recursos y preserve los recursos humanos, que estén focalizados en esto, investigación de este tipo. En Argentina tenían el CELS, ustedes aquí tienen un pie de cría, pues está muy bueno, pero digamos en otras instituciones pues andas batallando porque pues andas arrastrando el lápiz ahí como puedas, ¿no? Y tú haces todo porque pues ¿de qué otra? ¿Qué ayudantes? ¿Qué financiación? Esto no te lo financia nadie. Entonces necesitan meter, pues sí, recursos, pero también con una perspectiva de que sea justamente para investigar este tipo de temas, ¿no? Digo, no es lo único, pero pues sí es un elemento necesario, ¿no? Marcelo habló toda la tarde. Perdón. Pero como viene de... Pero tú vas a cerrar. Así que ahora, la semana que viene estoy preso. Quizás esté preso, antes que habló mucho. No, contesto lo que pregunta Ernesto, más lo pregunta alguien que lleva, ¿cuántos años? No quiero... 35 años diciendo un poco cuál es el camino y agradezco mucho la invitación, de verdad es muy importante para nosotros estos temas. 6, 7 cosas donde creo que podemos avanzar. Uno, repito, no quiero sonar eso, pero política criminal, cerrar la brecha entre seguridad y Estado, entre justicia y seguridad. Y esto yo así empecé a trabajar estos temas siendo federalista,
cada vez soy más centralista pensando que la federación empieza a ser un obstáculo para pensar los temas de seguridad. Es una discusión mucho más larga que hay que tener, ojalá la podamos tener, pero como decía Chesterton, cuando Roma arde no se necesitan tanto bomberos, sino ingenieros hidráulicos que nos ayuden a repensar todo el sistema político de inicio. Yo creo que el sistema federal está ya obstaculizando muchos de los esfuerzos que hay por crear política criminal que vaya más allá de la discusión federación-estado local. Primer tema es ese, el segundo tema es el tema obviamente de las armas, bien lo plantea Mónica. Me parece que la gran ventaja que tiene Argentina frente a México es que no tiene 600 armas cruzando la frontera todos los días de Estados Unidos a México, 2 millones de armas en 10 años, entre 365 por 10, son 600 armas que entran diario del mercado legal de armas más grande del mundo a un mercado como el nuestro. No hay sistema criminal, no hay reforma policial, no hay manera, no hay modelo de policía, modelo de justicia que te pueda soportar el poder de fuego que viene de parte de Estados Unidos. Digo a modo de provocación, y eso es solo a modo de provocación, no podemos terminar por desmilitarizar este país si no desmilitarizamos primero el crimen organizado. Hay que quitarle el poder de fuego a la criminalidad organizada. Es crucial el tema de las armas, el tema que ha trabajado Ernesto por años, el de la policía democrática. Tenemos que volver a nuestras policías más democráticas. Dice un autor que compartimos mucho, Ernesto, de David Bailey, ¿no? Dice, sin un gobierno democrático es imposible que exista una policía democrática. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No puede haber policía democrática si no hay gobierno democrático, pero por desgracia sí es posible en un sistema democrático que existan policías no democráticas. Entonces podemos tener un sistema democrático, pero podemos seguir teniendo policías autoritarias, porque hay que apostar por controles internos, por controles externos, dentro de las policías, por organismos internacionales e internos, que es lo que tú has estado pugnando por años. Reformar a las policías, pero esto no es el discurso 2006 de Felipe Calderón de dar dinero solamente, no, crear capacidades de investigación en las policías en este país no investigan, las policías son preventivas, el monopolio de la investigación la tiene el Ministerio Público y el Ministerio Público en realidad no investiga sino que administra la justicia. Entonces tenemos que ofrecer capacidades de investigación al local. Me parece importante la apuesta que hay por la Guardia Nacional, pero por la Guardia Nacional se ha desatendido el problema desde lo local. Y por supuesto, termino con esto, bueno, dos temas, uno, no quiero sonar muy a Marcelo Ebrard, sobre todo ahora que está decaída, mucho menos hoy, pero el tema de la tecnología importa, y no para, como dijo él, para saber cómo camina la gente y luego saber si son delincuentes o no. Yo creo que es una muy mala interpretación de lo que puede hacer la tecnología para seguridad, pero sí es cierto que las tecnologías pueden ser muy bien aprovechadas para mejorar la seguridad pública de las personas. El caso de la Ciudad de México, el C5, es fundamental. Creo que esas experiencias pueden repetirse en 6, 7 ciudades de México y ser muy importantes. Y por último, algo que Mónica ha trabajado por años y que tiene toda la razón, así como creo que hay que vincular el tema de las armas y la política de armas con el tema de seguridad, precisamente porque evitando lo primero podemos disminuir lo segundo, la inseguridad, el tema de la política de drogas y la regulación de mercados. No podemos seguir pensando que son temas separados, la regulación de drogas tiene que ser ya. Es una apuesta que tendríamos que haber hecho hace 10 años. Mónica ahorita se quejaba conmigo que lo que Petro y Andrés Manuel estaban hablando justo la semana pasada, el domingo, lo veníamos hablando hace 10, 15 años nosotros, y ahora está por lo menos siendo hablado por los presidentes de dos países muy importantes, y es en el centro de la discusión pública. Vamos tarde, ya vino el fentanilo y ya vinieron las drogas psicoactivas a decirnos que el tema de la marihuana que teníamos que haber solucionado hace 15 años, bueno, solucionémoslo y avancemos a romper el paradigma de la guerra contra las drogas. Son 6, 7 temas ahí que me parece que tienen que estar muy presentes en la agenda política de los siguientes meses. Muchas gracias. Alma, rapidísimo antes de que cierres. Bueno, las universidades son para acordar y disentir. Marcelo, el comentario que hiciste sobre las mujeres de la policía, ese no lo acompañamos. Este programa y esta universidad tiene una lucha enorme asociada al tema de género, y cuando menos como yo lo sentí, como yo lo escuché, Marcelo, fue lejano a la forma como nosotros entendemos y creemos que es la seguridad en democracia. Yo tengo una enorme convergencia contigo en todas las temáticas, particularmente en esa, o al menos expresada así, en esa no, porque creo que particularmente Ciudad de México, dicho de paso, ha hecho unos saltos extraordinarios en la incorporación de las mujeres en la policía y en la atención de sus necesidades como mujeres, ¿no?
Entonces, pues lo reivindico desde el programa de seguridad ciudadana. Muchas gracias, Alma. Sí. No. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Digo, yo como ministro creé un área específicamente de trabajo policial y género en la policía. No lo hizo nadie eso. No, está muy bien eso. Lo que digo es que solamente con esa culpa que entran los académicos, eso termina y empieza toda la política de seguridad. Eso es, ¿se entiende? ¿Cómo? No, yo al contrario. Muy de acuerdo en ese sentido. Yo fui fundador de la PCA. La PCA es la única policía en Argentina que tiene 40% de mujeres dentro de su dotación. Así es. Gracias, Carlos. Bueno, sí sonó un poco raro cómo lo expresaste, la parte de las necesidades reproductivas de las mujeres, pero bueno, vamos a tomarlo como en el contexto de la discusión, de que yo como lo entendí es que hay que intentar tener una política de investigación que sea sobre temas necesarios y también políticas públicas que puedan tener enfoques de género que se articulen con los contextos criminales, sin que por eso se entienda que las necesidades de salud reproductiva y sexual de las mujeres son. Yo lo entendí de manera diferente. Yo creo que lo que estabas tratando de decir es que siendo esa agenda una agenda muy importante y que merece atención, termina desviándose hacia discusiones que, siendo importante, terminan monopolizando el debate y terminan convirtiéndose en el objetivo o la última prioridad, que siendo importante y reconociendo la importancia, pues no puede consumirse la discusión sobre seguridad en ese aspecto específico o en ese segmento específico de la discusión sobre temas de género. Yo fue como lo entendí. Sí, pero sí, ahí quizá por lo histriónico que es Marcelo, puede llegar a tener un sentido, distintas lecturas, pero pues qué bueno que se aclaró. Qué bueno que se aclaró. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho al programa y muchas gracias por venir a la Ibero, muchas gracias por venir a México, Marcelo, gracias a la Dirección de Investigación, y pues esta es su casa para futuras discusiones tan necesarias. Gracias. No, yo sí dije, tengo que decirlo porque como mujer... No, gracias, no, pero está tan lejos eso de lo que... gracias, te agradezco. No te crucifican. No, y está lejos de lo que siento y pienso, por favor. O sea, es que no puede empezar y terminar la discusión